Continuando con nuestro curso de React, el día de hoy vamos a ver cómo utilizar el useState para crear estados en nuestro componente. Si recuerdas, en videos pasados te expliqué cómo funciona todo esto y cómo es que React utiliza el estado para determinar cuándo tiene que actualizar o re-renderizar nuestra aplicación o nuestro componente. En este video te voy a explicar cómo utilizar el hook más famoso que tiene React llamado useState, que nos permite crear estados que pueden ser modificados a través de una función. Aquí tengo ya listo un componente que lo único que tiene es un botón que dice aumentar. Puedes verlo aquí en la interfaz. Realmente el botón no hace nada porque todo es estático, y tenemos un H1 que muestra un 0. Lo que queremos es que al momento de dar clic en aumentar, en lugar de ser 0, aumente a 1, luego a 2, luego a 3, etc. Para ello tendremos que hacer el uso del estado o del useState. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hay dos formas de cómo nosotros podemos trabajar con useState. La primera es importarlo directamente del paquete de React. Si recuerdas, en el video pasado donde hablamos acerca de las importaciones y exportaciones, React nos permite importar useState de esta manera. A través de llaves nosotros le podemos indicar la palabra useState que va a venir del paquete de React. Esta es como la forma tradicional, pero no es la única, ya que si recuerdas también vimos cómo funciona el export default. El export default del paquete de React es React, y nosotros podemos acceder a useState a través de React.useState, que también es parte del paquete. Mi recomendación sería importarlo de esta manera, porque así no tenemos que importar todo el paquete de React cuando solamente necesitamos useState. De esta manera nosotros podemos optimizar también ese tema. Para utilizarlo es muy sencillo. useState es una función que recibe como parámetro el valor inicial, lo que tú quieras pasarle. Puede ser un número, un booleano, un arreglo, lo que sea. useState te acepta un argumento que va a definir cómo va a empezar ese estado. Vamos a ver cómo funciona. Primeramente tengo que declarar una constante, ya que los valores que nos arroja useState son valores inmutables, que quiere decir que no se pueden modificar. Esto ya lo vimos en videos anteriores. useState nos va a regresar un arreglo, por lo tanto vamos a tener que aplicar destructuring. Eso también ya lo he platicado en otros videos y funciona básicamente así. Nosotros mandamos a llamar la función. En este caso le vamos a tener que pasar el valor inicial con el que queremos que empiece, y como nuestro valor inicial es 0, pues entonces se lo pasamos por aquí y le decimos que useState inicialice el valor en 0. Ahora useState nos va a regresar un array y tenemos que aplicar el destructuring, como te mencioné. Un array con dos posiciones. La primera posición pertenece al valor, que en este caso sería 0. La segunda posición pertenece a la función modificadora. Vamos a ver cómo es esto. Primero nos va a regresar el valor, es decir, nuestro contador, y la segunda es una función que nosotros podemos utilizar para actualizar ese valor. Recordemos entonces que contador es un valor inmutable. Este no se puede asignar de manera directa o nos va a marcar un error, y tenemos que utilizar la función setContador para asignar la nueva variable. Puede ser 2, 3, 4, lo que querramos. En este caso va a ser el valor actual del contador más 1. En lugar de utilizar un 0, voy a utilizar contador en mi interfaz. Recordemos que para utilizar JavaScript dentro de HTML, dentro de React, es necesario utilizar JSX, y dentro de las reglas de JSX viene que tenemos que utilizar llaves para poder utilizar JavaScript. Así que abro llaves y le paso el contador. Voy a guardar esto para que veamos que no ha pasado absolutamente nada. Mi valor sigue siendo 0, no ha cambiado nada en la interfaz, pero si yo en lugar de pasarle 0 le paso 1, vemos cómo ahora ha cambiado nuestra interfaz. Yo le puedo pasar 2, le puedo pasar 3 y vemos cómo va a cambiar nuestro valor. Pero nosotros queremos que esta funcionalidad sea a través del botón, que actualmente no está haciendo absolutamente nada. En nuestro botón nosotros podemos manejar diferentes eventos. El que nos interesa es al hacer clic. Ese evento se le llama onClick, tal cual. Ahora nosotros tenemos que pasarle al onClick una función, ya sea una función directa o una función anónima. En este caso voy a crear una nueva función llamada addNumber, que lo que va a hacer es aumentar el valor de nuestro contador, y se lo voy a pasar como forma anónima a nuestro botón. Ahora, hay algo que tengo que mencionar aquí, que he visto que mucha gente comete el error. Yo puedo pasar la función de manera directa. Lo puedo hacer así. Puedo pasarle y decirle addNumber, porque a final de cuentas lo que busca el onClick es una función, algo que haga algo, ¿no? Pero yo no puedo hacer esto. Yo no puedo pasarle la función siendo ejecutada. Esto lo he visto en mucha gente que empieza, que se confunde y que no sabe la diferencia entre ponerle o no ponerle paréntesis cuando estás pasando una función. Si tú le colocas los paréntesis a la función, estás indicando que esa función se ejecute en ese momento. Entonces la forma correcta es sin los paréntesis y solo pasarle la función. Si tú quieres pasarle, por ejemplo aquí, que recibiéramos un parámetro, digamos name, que fuera del tipo string, no podemos hacer esto porque
onClick no pasa ningún parámetro, entonces no le podemos pasar la función directa. Si quisiéramos nosotros entonces pasar un parámetro a nuestro onClick, tendríamos que mandar a llamar una función anónima. En este caso sí podríamos y deberíamos utilizar los paréntesis. Nos va a decir que está esperando una variable, un argumento, y aquí le decimos, por ejemplo, Pedro, ¿ok? Entonces no hay que confundir las funciones anónimas, que son estas que traen flecha, con pasarle la función de manera directa. Este error lo he visto muchísimo en la gente que está empezando con React, que no entiende cuándo pasar una función anónima o cuándo pasar la función de manera directa. Así que para evitarte problemas, yo te recomendaría que normalmente utilices la función de flecha. La función de flecha suele indicarnos que se va a pasar contexto, pero en realidad en temas de React, en la forma en la que está declarado nuestro componente, realmente es que no vas a tener problemas, por ejemplo, al acceder al contador si la pasas de manera directa. Pero para evitarnos dolores de cabeza con algún tipo de implementación, te recomendaría que por el momento pases una función anónima. En este caso, cuando demos clic, vamos a llamar a addNumber. Muy bien, una vez que ya tenemos definida la función que va a ejecutar a nuestro botón, es momento de darle funcionalidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro botón? Voy a inicializar esto en 0 para que regresemos como estábamos al principio. Y ahora tenemos que utilizar setContador, porque esa es la función que nos va a permitir a nosotros actualizar el contador. Y una vez que actualicemos el contador, se va a actualizar en nuestra interfaz. Por ahora le voy a decir que setContador sea igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que al darle clic al botón de aumentar, va a cambiar de 0 a 5. Vamos a ver cómo funciona. Le doy clic y se cambia a 5. De esta manera hemos modificado nuestro estado. React ha entendido que ha habido una actualización en el contador y por lo tanto vuelve otra vez a repintar o a re-renderizar nuestro componente. Entonces antes estaba como 0 y ahora está como 5. Vamos a imaginar ahora que queremos hacer esta lógica sin utilizar estados de React. Hay mucha gente que he visto que comete este error, gente que viene de otros lenguajes, que viene del mismo JavaScript pero que no es React y que intenta hacer cosas como esta. Primero voy a definir mi contador, que inicia en 0. Si vemos es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior utilizando estados, ¿ok? Aquí tengo una función que lo que hace es redefinir el valor de contador agregándole 1. Vamos a ver si esto funciona y de no ser así, ¿por qué? Le voy a dar clic en aumentar y vemos que la interfaz en ningún momento cambió de 0 a 1. Sin embargo, podemos ver en nuestra consola que el contador sí se aumentó. Vamos a darle otra vez clic y vemos que es 2, 3, 4, 5, etc. ¿Por qué esto no funciona? Es muy simple. En videos anteriores te hablé del Virtual DOM y la reconciliación que hace React con la interfaz para decidir cuándo re-renderizar un componente, es decir, cuándo repintar el componente. Dentro de las reglas de JSX y de la reconciliación del Virtual DOM te dije que para que React actualice la interfaz o haga la re-renderización tiene que haber un cambio de estado, es decir, tenemos que utilizar useState sí o sí para forzar a que React vuelva a cargar la interfaz, que repinte la interfaz con los nuevos valores. En este caso, en ningún momento nosotros estamos pasándole un estado a React que tenga que escuchar e identificar cuando hay cambios. Aquí lo estamos haciendo a través de una variable, entonces no es necesario para React porque entiende que no está pasando ningún tipo de cambio en la interfaz. Eso es muy importante de entender porque mucha gente quiere hacer cosas raras como esto, quiere declarar una variable y quiere poderla modificar porque no quiere utilizar estados o lo que sea. Lo único que van a conseguir haciendo este tipo de cosas es que su aplicación no funcione como debería, porque tenemos que seguir las reglas que React nos ha puesto para que todo esto funcione de manera correcta. ¿Cuál sería entonces la forma correcta de hacer nuestro contador? Es utilizando estados. Aquí tenemos la función modificadora, que es esta que tenemos aquí, y esto también se los expliqué en el video de props y states, que nosotros podemos acceder al valor previo de nuestro contador, que en este caso es 0. 0 más 1 va a ser igual a 1. 1 más 1 va a ser igual a 2, 2 más 1 va a ser igual a 3, etc. Entonces vamos a guardar esto y vamos a ver cómo ahora nuestra interfaz funciona perfectamente. Utilizando estados, vamos a ver cómo en efecto existen cambios en nuestra interfaz porque React detecta que hay esos cambios a través de los estados. De la manera anterior, React no tenía idea de lo que estaba pasando, por lo tanto no actualiza los cambios. Es por eso que es muy importante entender cómo funciona el estado y qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, de esta manera tenemos un estado bastante sencillo, una aplicación bastante sencilla, pero como vemos funciona a la perfección. Bien, una vez que ya entendiste cómo importar useState, cómo utilizarlo y cómo modificar el valor, vamos a ver un poco sobre todo el problema que hay alrededor del tipado, porque nosotros no podríamos hacer algo como esto. Nos va a marcar un error y esto es un error de TypeScript. Si le damos guardar, va a funcionar de la misma manera. Entonces, ¿por qué me sale un error en el editor? Es más que nada porque esto es un error de TypeScript, es un error de tipado, no es un error como tal dentro
dentro de la sintaxis de React, esto va a funcionar perfectamente. Si le paso, por ejemplo, aquí un null, va a seguir funcionando. Vemos cómo desaparece. O le pasamos, por ejemplo, un arreglo. Esto sigue funcionando, pero nos va a marcar un error. Nos va a decir que el tipo no es el adecuado. ¿Qué es lo que pasa? React suele inferir el tipo de dato. Digamos que yo quisiera aceptar un 0, pero también aceptar, por ejemplo, un false, ¿no? De esta manera yo no podría hacerlo porque me va a marcar un error. Me está diciendo, oye, false no es un número. ¿Por qué me está exigiendo un número? Porque React con TypeScript asume el tipo de acuerdo al valor que tú le pases en un principio. Si tú le pasas un 0, quiere decir que tu estado, es decir, tu contador, va a ser de tipo numérico. Si tú le pasas, por ejemplo, aquí un hola para inicializarlo, quiere decir que el estado va a ser de tipo string. Si tú le pasas, por ejemplo, un true aquí, va a inferir que nuestro tipo es booleano. ¿Qué pasaría entonces si yo quisiera tener tipo numérico y tipo string al mismo tiempo? Ahí es donde entra TypeScript, que nos va a dar esa flexibilidad, pero al mismo tiempo nos va a dar más seguridad al momento de tipar. Digamos que yo lo inicializo con 0, pero yo quiero ser capaz de pasarle un hola aquí. Y que no me esté marcando el error aquí en rojo, porque este es un error de TypeScript, como te dije. Tenemos que tipar nuestro estado. Para tipar nuestro estado es muy sencillo. Tenemos que irnos aquí, después de la letra E y antes del paréntesis, y pasarle estos dos símbolos, que son con los que normalmente se abre la etiqueta de HTML. Y aquí tenemos que pasarle el tipo de dato que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si queremos que sea de tipo numérico, le decimos que sea number. Pero aquí vemos como otra vez nos vuelve a marcar error. Si quisiéramos, por ejemplo, que sea de tipo string, ahora nos va a marcar error en el dato que le estamos pasando al principio, porque este es un número, este no es una string. Digamos que yo quiero que el número sea que sea número o que sea text. Para poder tener ese tipo de tipado, lo que tenemos que hacer aquí es pasarle el símbolo de OR, el que es esta barra vertical, y decirle quiero que sepa de tipo string o de tipo numérico. De esta manera yo ya puedo pasarle un número y pasarle un hola. Vamos a ver cómo esto ya no nos marca error aquí y ya no nos marca ningún tipo de error aquí. Y puede ser también a la inversa. Puedo inicializar mi valor con hola aquí y luego pasarle un 5 y va a seguir funcionando de la misma manera. Y tú me vas a decir, oye, pero qué chiste tiene entonces que pueda pasar dos tipos de valores si se supone que mi estado es único. Este es un caso muy sencillo, pero van a haber casos en los que estés desarrollando una aplicación más compleja que el tipo no va a ser de solo uno. Vas a tener que manejar múltiples tipos. No solo hablo de tipo numéricos, strings o booleanos, hablo también de interfaces, que ahorita vamos a ver cómo pasar una interfaz en lugar de un string. Así que es muy importante aprender cómo tipar nuestro estado, porque eso también nos va a permitir bloquear errores en el futuro, y en dado caso de que mi estado tenga que ser únicamente numérico, yo cometer el error y pasarle un tipo string. Eso va a causar bugs, va a causar errores en mi aplicación. Es por eso que es muy importante tipar nuestros estados. Ahora vamos a crear una interfaz. En TypeScript, esto es cosa de TypeScript, esto no es cosa de React. En TypeScript existen los objetos de tipo interfaz, que es simplemente una especie de estructura, es como una clase de campos y de tipos que nosotros tenemos que seguir. Vamos a decir que quiero tipar mi estado y que sea de tipo usuario. Por ejemplo, le voy a decir aquí user, va a tener un name que va a ser de tipo string y va a tener una edad que va a ser de tipo numérico. Ahora, si yo quiero que mi estado sea de tipo user, yo puedo pasarle ese elemento aquí directamente. La interfaz que he creado se lo paso a mi useState de esta manera. Ahora me va a marcar un error, me va a decir, oye, le estás pasando un 0, pero en realidad me estás diciendo que tu estado es de user. Esto no tiene sentido. Para cumplir con eso, yo tengo que pasarle los dos campos que estoy pidiendo. En este caso voy a decir que el nombre es Juan y voy a decir que la edad es de 21 años. También esto nos va a servir para validar el tipo de información que tiene que ir aquí, porque si yo en lugar de Juan coloco, por ejemplo, un 10, me va a marcar un error y me va a decir que mi tipo debería ser string, no numérico. Nos va a ayudar a validar esa información. Ahora, addNumber me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque estoy pasando un número. Aquí también tengo que pasar otro valor. Voy a pasarle ahora, en lugar de Juan, le voy a decir que es Pedro y que tiene 30 años. Tenemos que seguir la misma estructura, de lo contrario nos va a marcar error. Si yo quito, por ejemplo, edad, aquí me va a marcar error al momento de setear.
¿ok? Entonces tenemos que seguir lo mismo. Aquí ya no puedo imprimir contador porque contador ya es un objeto de tipo usuario. Yo ya no lo puedo imprimir de manera directa. Tengo que imprimir ya sea su nombre o su edad. Voy a cambiar aquí para empezar. Esto le voy a decir user y esto le voy a decir set user. Y aquí en lugar de mandar a llamar contador le voy a decir user punto y le digo por ejemplo nombre, ¿ok? Entonces aquí me voy a imprimir Juan y yo puedo por ejemplo darle un espacio e imprimir su edad y puedo decir user.age, ¿ok? Y aquí me va a decir Juan 21, que es el estado con el que yo lo estoy inicializando. Es nombre Juan y edad 21. Cuando yo dé clic a esto me va a cambiar porque ahora vamos a setear el usuario llamado Pedro con edad de 30 años. Le voy a dar clic y vemos cómo cambia a Pedro 30, ¿ok? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, no mostrar nada hasta que se dé clic, porque aquí cuando recargamos nuestra página siempre nos va a mostrar Juan porque estamos inicializándolo, yo podría inicializar esto con null para que no se muestre absolutamente nada. Esto va a causar un error en mi interfaz. Vamos a darle guardar y vamos a ver cómo nos saltó un error en la consola y nos dice que no se puede leer la propiedad name en un objeto que es nulo, porque recordemos que lo estamos inicializando en nulo. Para evitar ese tipo de errores vamos a ver primero cómo tiparlo, porque recordemos que podemos hacer esto. Podemos decirle, oye, mi estado puede ser de tipo usuario o puede ser de tipo nulo. ¿Por qué de tipo nulo? Porque al principio yo no quiero mostrar absolutamente nada. Yo quiero que no se muestre hasta que no le des clic al botón. Por lo tanto voy a inicializarlo en nulo. Pero eso nos trae el problema de que cuando queremos acceder a user, en este preciso momento user vale null. Yo no puedo decir null.name porque realmente null no tiene ningún tipo de valor. Entonces esto no tiene ningún tipo de sentido. Para evitar ese tipo de problemas en JSX nosotros podemos hacer uso del signo de interrogación. ¿Para qué sirve el signo de interrogación? Es como hacer una pregunta y decir ¿usuario existe? O ¿usuario es diferente de nulo? Si usuario es diferente de nulo, entonces imprime su nombre. Si usuario es diferente de nulo, imprime age. Esto también está en otros lenguajes. Lo he visto por ejemplo en Dart cuando trabajas con Flutter, que es el nullish, que es para evitar que accedas a algo que es nulo. En React funciona de la misma manera. Si nosotros pasamos este símbolo de interrogación, lo que va a hacer es validar que exista un valor en user. Si existe un valor en user, entonces lo va a imprimir. De lo contrario, no va a hacer nada porque como ya vimos en nuestra consola, pues nos marca un error de que no se puede acceder a null. Entonces, en este caso nos protegemos si nuestro estado está en nulo. Guardamos y ahora vemos cómo nuestra interfaz está completamente limpia. Como lo inicializamos en null, no tenemos nada que mostrar, por lo tanto no tiene nada que pintar. Ahora, cuando le damos clic, vemos como ahora sí nos dice Pedro 30. Esta funcionalidad es muy buena cuando tú quieres mostrar un estado por defecto o cuando no quieres mostrar nada y quieres que todo se detone a través de un botón o de una acción del usuario. Esta es una muy buena forma de cómo inicializar tu estado. Bien, entonces en este video ya aprendimos a cómo importar useState, a cómo utilizarlo, a cómo tiparlo con una interfaz y a cómo validar que el elemento no sea nulo y cómo pasar un nulo como valor por defecto. También ya vimos cómo setear un nuevo valor, que en este caso a través de la función setUser estamos asignando un nuevo objeto, y con esto ya tendríamos completado la parte de useState. No hay mucha más cosa compleja que entender del useState, es simplemente esto, que tienes que entender cómo funciona, cómo nosotros podemos tiparla y cómo es de importante inicializar los valores y validar que esos valores existan. En el siguiente video vamos a ver a cómo utilizar el useEffect, que es otro de los hooks más importantes que vas a utilizar. Me atrevería a decir que useState y useEffect los vas a utilizar en el 90% de tus aplicaciones con React. Por eso es que es muy importante que aprendas cómo funcionan, que aprendas todo este tipo de detallitos, como cómo inicializarlos, cómo tiparlos, etcétera, ¿no? Entonces, si el video te gustó, recuerda dejar tu like, y si tienes alguna duda de todo lo que acabo de explicar, puedes dejar tus preguntas en la sección de comentarios que con gusto te las respondo. Te repito, mi nombre es Rodrigo Méndez y nos vemos en el siguiente video.